En la noche de cena de Navidad, mi madre levantó su copa frente a 14 personas y dijo, con esa sonrisa que conozco desde hace 62 años, una hija es una abogada exitosa, la otra, bueno, ella limpia casas para vivir. Todo el mundo se rió. Mi hermana se rió más fuerte. Yo seguí sirviendo agua de Jamaica, como si aquellas palabras no me hubieran partido a la mitad. Lo que ellos no sabían es que 3 semanas después, yo estaría en un salón con 500 personas recibiendo un premio que ninguno de ellos tendría el valor de ni siquiera soñar. Y el contrato más importante de mi carrera era justamente con el resort favorito de mi madre en Cancún. Ella simplemente nunca se había dignado a preguntar quién manejaba ese lugar. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena Basurto. Tengo 62 años y por mucho tiempo pensé que mi historia no merecía ser contada. Crecí en una familia donde el éxito tenía un rostro específico, y ese rostro nunca fue el mío. Mi hermana Marcela, de 65 años, siempre fue la consentida, desde niña. Ella entró a la Facultad de Derecho en la UNAM el mismo año en que yo me gradué de una carrera técnica en hotelería. Mientras ella abría su bufete en un piso de lujo en Santa Fe, yo estaba de rodillas tallando el piso de un departamento en la colonia Roma. Nadie en la familia preguntaba qué pensaba yo de eso. Era como si mi vida fuera una conclusión obvia y no una elección. Mi madre, doña Irene, tiene 84 años. Es una mujer bajita, de cabello blanco y manos que siempre huelen a lavanda. Nunca fue cruel a propósito, al menos prefiero creer eso. Pero tenía una forma de comparar que cortaba profundo, como un cuchillo que entra despacio. No era lo que decía, era el tono. Era la pausa antes de mencionar mi nombre. Era la forma en que sus ojos brillaban cuando Marcela entraba a la sala y se apagaban cuando yo llegaba justo detrás. Aquel diciembre de 2024 manejé 2 horas hasta la casa de mi madre en Puebla, en un pueblo mágico donde todo el mundo se conoce y nadie olvida nada. La mesa estaba puesta para 14 personas, parientes, vecinos de toda la vida, amigas de la vela de la iglesia de las que mi madre tanto se enorgullecía. Marcela llegó con su esposo Ricardo, el abogado fiscalista, y sus 2 hijos ya graduados. Yo llegué sola, como siempre, con un refractario de bacalao que hice de madrugada porque no quería llegar con las manos vacías. Me pasé toda la tarde en la cocina. No porque me lo pidieran, sino porque era el lugar donde me sentía menos invisible. En la cocina, yo tenía una función. En la sala, yo solo era el fondo de la fiesta de Marcela. Cuando la familia se sentó a la mesa, doña Irene se puso de pie con su copa en la mano. Lo ha hecho cada año desde que tengo memoria, ese ritual de agradecimiento en voz alta, que en la práctica era una celebración de Marcela con mi nombre lanzado al final como una nota al pie de página. Pero ese año fue diferente. Ese año fue más allá. Tengo 2 hijas, dijo ella, con esa voz clara de quien sabe que todos están escuchando. Una es abogada, la otra, bueno, y entonces vino la sonrisa. Ella limpia casas para vivir, pero al menos es honrada, ¿verdad? Las risas fueron inmediatas. No fueron risas malvadas, supongo. Eran risas de personas que no pensaron antes de reaccionar, risas de quien creyó que era un comentario ligero, un chiste familiar. Marcela sonrió de esa manera que tiene, sin mirarme. Ricardo levantó su copa. Mi cuñado, que nunca me ha dirigido más de 10 frases seguidas en 20 años de convivencia. Mi padre falleció hace 6 años. A veces todavía lo busco en las reuniones familiares. Busco ese gesto suyo tan callado de ponerme la mano en el hombro cuando las cosas se ponían pesadas. Pero él ya no estaba ahí para mirar su plato y hacerme compañía en el silencio. No dije nada. Tomé la jarra de agua y fui llenando los vasos uno por uno. Era lo que esperaban de mí. Y cumplí el papel a la perfección, como lo hice toda mi vida. Pero por dentro algo se había roto definitivamente. No fue rabia. Fue una especie de claridad fría, como cuando prendes la luz
y finalmente ves el tamaño del cuarto donde estabas tropezando en la oscuridad. Yo tenía 62 años. Tenía una empresa. Tenía 31 empleados. Tenía contratos con 3 de los establecimientos más sofisticados del país. Y estaba ahí llenando el vaso de agua de la amiga de la iglesia de mi madre como si fuera la gata de la fiesta. Me fui antes del postre. Dije que estaba cansada del viaje. Mi madre apenas giró la cabeza. Manejé de regreso a la Ciudad de México sola, en la oscuridad, con las luces de la autopista cortando la ventana. No lloré. Fui pensando. Fui recordando todo lo que tuve que atravesar para llegar a donde estaba, y cómo ninguna de aquellas personas en la mesa tenía idea de lo que era mi vida de verdad. Y fue en esa carretera, en esa noche fría de diciembre, que decidí que era hora de dejar de ser invisible. Para entender lo que pasó en esa cena, tienes que entender de dónde vengo. Crecí en una casa de clase media en Querétaro, donde las apariencias eran tan importantes como el dinero que había para mantenerlas. Mi padre era empleado del gobierno, mi madre daba clases de bordado y tejido en la casa. No éramos pobres, pero éramos el tipo de familia que contaba los centavos y fingía que no. Desde niña, el guión era claro. Marcela era la inteligente. Marcela era la dedicada, la que sacaba puro 10, a la que todos los maestros elogiaban en el pasillo. Yo era la otra. No era burra, no era floja, pero en la comparación eterna que mi madre hacía, cualquier cosa que yo fuera siempre se quedaba pequeña frente a lo que Marcela era. Cuando terminé la prepa, quise entrar a turismo. Pasé el examen, pero era en una universidad privada y mi familia no tenía los medios. Mi padre dijo que intentaría ayudar, pero que el dinero escaseaba y que yo necesitaba ser práctica. Marcela ya estaba en la UNAM con una beca de excelencia. Aquello lo decía todo sin que nadie tuviera que abrir la boca. Hice la carrera técnica en hotelería. Empecé a trabajar temprano, primero en recepción, luego en ama de llaves, después en la coordinación de limpieza y servicios de un hotel mediano en Querétaro. Aprendí todo lo que podía aprender. Observé cada detalle de cómo funciona un lugar bien administrado, dónde se fuga el dinero, dónde la eficiencia marca la diferencia, dónde los huéspedes notan que algo es excepcional sin poder explicar exactamente qué. A los 36 años, me divorcié de Marco después de 12 años de matrimonio. Fue una separación silenciosa, sin escándalos, pero que me dejó sola con una hija de 10 años, una renta a mi nombre y la certeza de que necesitaba construir algo que no dependiera de nadie más. Empecé mi empresa con 2 cubetas, un juego de productos de limpieza y una tarjeta de presentación impresa en una imprenta barata de la esquina. Se llamaba Reluciente Hogar. Yo atendía sola los primeros meses, mientras mi hija Camila estaba en la escuela. Me despertaba a las 5 de la mañana. Terminaba a las 6 de la tarde, recogía a mi hija, hacía la cena, dormía y volvía a empezar. Mi madre supo que había abierto el negocio. Su reacción fue preguntarme si no había pensado mejor en buscar un trabajo con prestaciones en el Seguro Social, porque así al menos tendría algo seguro. No era maldad, era su vocabulario. Era el horizonte que ella alcanzaba a ver. Marcela, por otro lado, seguía ascendiendo. Socia del bufete a los 40. Columna en el periódico local. Premios de la barra de abogados. Mi madre guardaba los recortes en una carpetita de plástico en el cajón de su buró. Lo sé porque lo vi un día que fui a ayudarle a organizar su cuarto. No había carpetita con mi nombre. Lo que mi familia no sabía, porque nunca preguntaron, es que Reluciente Hogar había crecido de una manera que yo misma a veces tenía que pellizcarme para creerlo. En 10 años, pasé de ser yo sola con 2 cubetas a una empresa con 31 empleados, flota de camionetas, protocolos de atención, capacitaciones mensuales y contratos con clientes que incluían residencias de las Lomas, condominios de lujo y 3 desarrollos hoteleros en el Bajío. Uno de esos desarrollos era el Residencial de las Sierras, el hotel favorito de mi madre. Ella iba allá cada cumpleaños con sus amigas. Siempre elogiaba la limpieza impecable de las cabañas, la organización,
el olor a lavanda en los baños. Ese olor era la firma que yo le había pedido a mi equipo usar desde el primer día del contrato. Ella no lo sabía, nunca preguntó, y yo nunca lo dije. Había algo, al mismo tiempo doloroso y liberador, en ese secreto. Doloroso porque una parte de mí todavía quería que ella lo supiera, que me viera, que dijera, aunque fuera una vez, que tenía curiosidad por entender qué hacía yo. Liberador, porque mientras ella no lo sabía, yo podía construir sin el peso de su juicio sobre mis hombros. En los años siguientes al divorcio, aprendí a separar lo que necesitaba emocionalmente de lo que necesitaba profesionalmente. Eran dos hambres distintas. La profesional la podía alimentar sola. La otra, la de querer ser vista por mi madre, esa fui aprendiendo a ponerla de lado, guardarla en una cajita y seguir caminando. Pero esa noche, después de la cena de Navidad, mientras manejaba de regreso a casa en la oscuridad, me di cuenta de que la cajita se había desbordado. Hay algo que la gente no entiende sobre crecer a la sombra de un hermano más exitoso. No es la comparación lo que más duele, es la normalidad con la que ocurre. Mi madre nunca pensó que estaba siendo cruel. Estoy segura de eso. Para ella, era una forma de bromear, de contextualizar, de ser honesta sobre lo que cada hija había elegido. Ella no entendía, o tal vez no quería entender, que cada una de esas comparaciones se iba acumulando a lo largo de décadas como capas de pintura sobre una pared, hasta que la pared misma ya no podía respirar. Me acuerdo de la fiesta de 50 años de Marcela. Mi madre organizó una cena para 30 personas en un restaurante de cortes en el centro de Querétaro. Dio un discurso, mostró fotos, habló de la trayectoria de su hija como si estuviera leyendo un currículum iluminado por Dios. En mi fiesta de 50 años, 3 años antes, mi madre llegó con un ramo de flores y se fue temprano porque tenía compromiso con el grupo de la parroquia. No guardo rencor por eso hoy. Guardo la memoria porque la memoria es mía y tengo derecho a tenerla. Pero rencor, no. Lo que sí guardo es la sensación de invisibilidad que me acompañó por décadas. La sensación de entrar a una sala familiar y ser el mueble que nadie nota. De decir algo en una conversación y que las personas sigan platicando como si yo no hubiera hablado. De tener historias interesantes que contar y no tener a nadie que quisiera escuchar. Después de esa cena de Navidad, me quedé una semana procesando. No le hablé a mi madre, no le mandé mensaje. Camila, mi hija, que ya tenía 36 años y sabía todo sobre la familia, me llamó 2 días después porque se había enterado por el grupo de WhatsApp que yo me había ido antes del postre. Ella no necesitó preguntar qué había pasado. Se sabía el guión de memoria. Fue Camila quien me habló del premio. Ella lo había visto en un boletín de negocios. El Instituto de Emprendimiento Femenino de México estaba abriendo las inscripciones para el premio Mujer que Construye, una premiación anual para empresarias con impacto comprobado en el sector de servicios. La ceremonia sería en diciembre, en una hacienda de eventos en la salida a Toluca, con cerca de 500 invitados y cobertura de prensa especializada. «Deberías inscribirte, mamá», me dijo. Fui a ver la convocatoria medio sin creer que fuera para mí, pero cuanto más leía, más claro quedaba que era exactamente para mí. Empresa con más de 5 años de operación, crecimiento sostenido, generación de empleos, impacto comprobado en la comunidad. Reluciente hogar cumplía con cada punto. Mandé la inscripción una tarde de noviembre, sin contárselo a nadie más que a Camila. 2 semanas después, recibí el correo confirmando que estaba entre las finalistas. Me quedé parada frente a la computadora por unos minutos, solo respirando. No fue euforia. Fue algo más silencioso, más profundo. La sensación de que algo que llevaba construyendo mucho tiempo finalmente estaba saliendo a la superficie. Y entonces pensé en las entradas. El premio me daba 10 boletos para invitados. 10 boletos. Pensé en mi madre con su copa de vino en la mano. Pensé en las risas de los 14. Pensé en Marcela con esa sonrisa ensayada. Y pensé que tal vez era hora de dejar de construir en silencio.
Llamé a mi amiga Teresa, que me conoce desde hace 40 años y es la única persona, además de Camila, que sabe todo sobre mi empresa desde el principio. Le conté lo del premio. Le conté la idea que estaba tomando forma en mi cabeza. Se quedó callada un momento y luego dijo: «Elena, ¿estás segura?» «Estoy segura», respondí. «Nunca he estado tan segura de nada». Hay gente que pregunta cómo logré hacer crecer la empresa sin el apoyo de mi familia, sin incentivos, sin nadie que me dijera que lo iba a lograr. La respuesta honesta es que justamente por eso lo logré. Cuando no tienes a nadie esperando que ganes, tampoco tienes a nadie esperando que pierdas. Construyes en una especie de libertad invisible. Nadie te está vigilando, así que puedes equivocarte sin testigos. Puedes intentar cosas raras, cambiar de estrategia, caerte y levantarte sin tener que dar explicaciones. Reluciente Hogar creció porque aprendí rápido. No tuve escuela de negocios, no tuve mentoría, no tuve capital externo. Tuve la observación de años dentro de hoteles y residencias, entendiendo qué hace que una persona sienta que su espacio está siendo respetado. Hay una diferencia enorme entre limpiar un lugar y cuidar un lugar. Esa diferencia es lo que yo vendía. Mis primeros clientes de alto nivel llegaron por recomendación. Una señora en Lomas de Chapultepec me recomendó con su amiga, que me recomendó con otra. Era una red de mujeres que confiaban unas en otras y que, cuando encontraban un servicio bueno, ya no lo soltaban. Aprendí a hacer ese servicio. Contraté a mi primera empleada fija, Rosie, en 2008. Ella estaba desempleada, madre de 3 hijos, y llegó a la entrevista con una libretita donde tenía anotadas preguntas que quería hacerme antes de aceptar el trabajo. Eso me impresionó tanto que la contraté al momento. Rosie sigue conmigo hasta hoy. Hoy es la supervisora de equipo y tiene a su cargo a 6 personas. Con los años fui armando una estructura que la mayoría de mi familia ni se imaginaba. Flota propia, una oficina rentada en la colonia Nápoles, sistema de gestión de contratos, protocolo de capacitación para nuevas contrataciones, convenios con proveedores de productos ecológicos que usamos en todas las casas. El contrato con el Residencial de las Sierras llegó en 2021. Fue doña Beatriz, la dueña del resort, quien me buscó después de que la empresa anterior fallara repetidamente. Había oído hablar de mí por una cliente en común. Nos reunimos en un café en San Miguel de Allende, ella con ese estilo directo de quien no tiene tiempo que perder. Yo con la carpeta de presentación que había preparado durante 3 noches seguidas. «¿Qué ofrece usted que los demás no?», me preguntó. Lo pensé un segundo. Luego respondí: «Yo conozco este trabajo desde adentro. No solo los procesos, conozco el orgullo que hay en esto. Conozco lo que es llegar a un lugar y dejarlo mejor de como lo encontraste. Para mí esto nunca fue solo un servicio, es una forma de respeto». Se me quedó mirando un momento. Luego dijo que quería ver una propuesta la semana siguiente. Firmó el contrato al mes siguiente. Un contrato de 2 años, renovable. Mi madre fue al resort con sus amigas 4 meses después. Me mandó un mensaje diciendo que estaba precioso, que las cabañas estaban impecables, que el olor a lavanda era maravilloso. Yo le respondí con un corazón. No dije nada más. Guardé aquello como un secreto que me pertenecía. Una prueba privada de algo que solo yo necesitaba saber. Pero que un día, cuando fuera el momento correcto, iba a dejar salir a la luz. El momento correcto estaba llegando. Envié las invitaciones una mañana de lunes, exactamente 16 días después de la cena de Navidad. Lo hice por correo, formal, con el logo del Instituto al calce y la información de la ceremonia. Se lo envié a mi madre, a Marcela, a Ricardo, a mis 2 sobrinas, a la tía Eugenia, la hermana mayor de mi papá, que aún vivía y que siempre fue la más justa de toda la familia. A Teresa, por supuesto, a Rosie y a otras 3 empleadas que llevaban conmigo más de 8 años. En el cuerpo del correo escribí solo: «Me van a otorgar un premio del Instituto de Emprendimiento Femenino de México. Será un honor que me acompañen». No expliqué nada más. No di contexto. No me disculpé por no haber avisado antes.
Simplemente lo mandé. La tía Eugenia me llamó a los 15 minutos. Su voz se oía diferente, más suave, con ese peso de quien siente algo que aún no sabe cómo nombrar. Dijo que ahí estaría, que estaba orgullosa, que mi padre estaría orgulloso. Teresa llamó justo después, riendo y llorando al mismo tiempo, como hace cuando se emociona de verdad. Mi madre tardó 2 días en responder. Cuando lo hizo, fue un mensaje por WhatsApp. ¿Qué ceremonia es esa? ¿Es algo grande? ¿Hay que arreglarse mucho? No sentí rabia por eso. Sentí una especie de tristeza serena, el tipo de tristeza que ya no necesita lágrimas porque ya se lloró muchas veces. Respondí que era formal, que sería bonito y que me daría gusto que fuera. Marcela no respondió el correo. 3 días después recibí un mensaje de ella diciendo que su agenda estaba muy llena en diciembre, que intentaría ir, pero que no prometía nada. No insistí. Ya sabía que ese era su juego, aparecer cuando había ventaja y desaparecer cuando el reflector era mío. En los días siguientes me puse a trabajar en mi discurso. Esa fue la parte más difícil de todo. No la ceremonia, ni los preparativos, ni la presión de hablar frente a 500 extraños. Lo difícil fue decidir qué quería que fueran esas palabras. Escribí 6 versiones. La primera estaba llena de indirectas disfrazadas. La segunda era demasiado suave, casi pidiendo perdón por existir. La tercera intentaba ser chistosa y quedó artificial. La cuarta era demasiado larga. La quinta era un resumen frío de la empresa, sin alma. La sexta versión la escribí de madrugada, en la mesa de la cocina, con una taza de café que se enfrió antes de que le diera un trago. Esa se quedó. No porque fuera perfecta, se quedó porque era la verdad. No mencioné a mi familia, no era necesario. Quien estuviera en la audiencia y me conociera sabría de quién estaba hablando. Y quien no me conociera lo entendería de todos modos, porque esta historia no es solo mía. Es de toda mujer que alguna vez fue llamada menos mientras estaba construyendo mucho. 12 de diciembre de 2024. Le pedí a Camila que me ayudara a arreglarme. Llegó temprano con un vestido que ella misma escogió para mí, color guinda oscuro, de manga larga, sencillo y elegante. Dijo que era el color de quien sabe lo que vale. Me reí de la poesía de mi hija y me puse el vestido. Llegué al evento por el acceso de los galardonados, acompañada por la coordinadora del instituto, una mujer joven y animada que me dio un resumen del programa mientras caminábamos por los pasillos. Había otros premiados en otras categorías, empresarios de diferentes sectores, pero apenas puse atención. Estaba con un oído ahí y el otro ya en el salón. Miré por la rendija de la cortina antes de entrar. Mi madre estaba sentada en la mesa 8 con la tía Eugenia, 2 vecinas que Eugenia había invitado, y Rosy, que se veía guapísima en un blazer negro que nunca le había visto. Marcela sí había ido, después de todo. Estaba sentada al lado de Ricardo, los dos con ese aire de quien fue por obligación, pero se asegura de que se note. Mi madre traía un vestido azul marino que reconocí. Era el que usaba para las graduaciones. Se había arreglado de verdad para venir. Eso me pegó de una forma que no esperaba. Me dolió en el pecho, una mezcla de ternura y dolor que no tiene nombre exacto. El programa avanzó. Hubo un discurso de apertura, un video institucional, 2 premios de categorías diferentes antes del mío. Lo fui viendo por la pantalla del monitor tras bambalinas, con las manos juntas en el regazo, respirando lento. Cuando la presentadora dijo mi nombre, escuché a mi madre antes de dar el primer paso. Fue un sonido pequeño, ahogado, un qué, dicho en voz baja que atravesó el ruido de todo el salón y llegó hasta mí como si me lo hubiera susurrado al oído. Subí al escenario con paso firme. La luz era más fuerte de lo que imaginaba. Por un segundo, no vi a nadie. Solo luz. Después mis ojos se fueron ajustando. Vi a Teresa en la 5ª fila con la mano en la boca. Vi a Rosy de pie antes que nadie. Vi a la tía Eugenia con un pañuelo blanco en la mano. Y vi a mi madre, inmóvil, con los ojos muy abiertos, las manos quietas sobre la mesa. Empecé a hablar.
No voy a repetir aquí cada palabra del discurso, pero diré lo que importa. Conté mi historia. Conté lo de las 2 cubetas y la tarjeta barata. Conté lo de Rosie con su libretita de preguntas. Conté lo del contrato en San Miguel de Allende y la sensación de entrar a un lugar y dejarlo mejor de como lo encontraste. Y en algún punto, a la mitad del discurso, miré hacia la mesa 8 y dije lo siguiente. Construí todo esto mientras alguien a quien yo quería mucho, pensaba que yo solo estaba limpiando casas. Y lo que le quiero decir a esa persona hoy es, lo estaba haciendo. Pero limpiar una casa con cuidado y orgullo no es menos. Nunca fue menos. Fue el cimiento de todo. No miré a mi madre mientras decía eso, pero escuché su silencio, el silencio de alguien que está entendiendo algo que debió haber entendido mucho antes. El público se puso de pie para aplaudir. Sostuve el trofeo con las 2 manos y cerré los ojos por 3 segundos. 3 segundos que eran para mí, solo para mí. Después de la ceremonia hubo un brindis. Me rodearon personas que querían mi tarjeta, que querían platicar, que hacían preguntas sobre la empresa con ese brillo en los ojos de quien está genuinamente sorprendido. Cada plática era una pequeña confirmación de que lo que construí era real, era sólido, era mío. En algún momento, Teresa apareció a mi lado y me dijo bajito, «Tu mamá te está esperando cerca de la entrada». Respiré profundo. Fui hacia ella. Mi madre estaba sola. La tía Eugenia se había quitado discretamente para dar espacio. El vestido azul se veía más chico ahora. No sé cómo explicarlo. Ella se veía más pequeña. No de tamaño, de seguridad. Nos quedamos un momento paradas, mirándonos una a la otra en medio de ese barullo de 500 personas, como si hubiera una burbuja alrededor de nosotras 2. No dijo, yo no sabía. No dijo, ¿por qué no me dijiste? No se defendió. No explicó, no pidió perdón con los labios. Lo que hizo fue tomarme la mano. Solo eso. Me tomó la mano y la apretó, de esa forma antigua que hacía cuando yo era niña y tenía miedo de algo. El apretón que decía, aquí estoy, sin necesitar palabras. Yo la dejé. Me quedé ahí con su mano en la mía por unos segundos, y fue suficiente por esa noche. No hubo una gran reconciliación, ni llanto dramático, ni una plática que resolviera décadas de distancia en 5 minutos. Esas cosas no funcionan así. Las heridas viejas sanan despacio, si es que sanan, y a veces las marcas se quedan para siempre. Pero el gesto estaba ahí. El gesto era un comienzo. En los meses siguientes, las cosas fueron cambiando a pasos pequeños. Mi madre empezó a llamar más, no para hablar de Marcela, sino para preguntarme cómo estaba yo. Preguntar por la empresa. Preguntar por Camila. Eran pláticas cortas, a veces incómodas, las pláticas de 2 personas que están aprendiendo un idioma que nunca tuvieron la oportunidad de practicar. Marcela me mandó un mensaje en enero diciendo que estaba orgullosa. No me llamó, no vino a tomar un café. Fue un mensaje de texto, corto, pero fue algo. Lo guardo sin saber muy bien qué hacer con él todavía. Tal vez un día se convierta en algo más. Tal vez no. Estoy en paz con las 2 posibilidades. Lo que cambió de verdad no fue mi familia. Lo que cambió fui yo. Pasé 62 años esperando que las personas correctas me vieran para yo poder sentirme vista. Aprendí, tarde pero aprendí, que eso no funciona. No puedes dejar tu propio valor en manos de otros. No puedes permitir que el espejo de tu vida sea la mirada de quien nunca tuvo ojos para ver lo que eres. La noche del premio no fue una venganza. No fue para demostrar nada. Fue simplemente la noche en que dejé de esconderme. Seguí construyendo. Cerré 2 nuevos contratos en febrero. Rosie fue promovida a gerente operativa. Contraté a 4 empleados más. La empresa va para su 17º año y todavía me sorprende. Tengo 62 años y apenas estoy empezando. Si tú estás viendo esto y te reconoces en esta historia, si eres la hija invisible, la hermana que se quedó atrás, la mujer que pasó años siendo el fondo de su propia vida, te quiero decir una cosa: no necesitas permiso de nadie para ocupar tu lugar.
No necesitas esperar a que alguien levante una copa en tu nombre para saber que mereces ser celebrada. Construye. Construye en silencio si hace falta. Construye a oscuras si es necesario. Pero no dejes de construir. Y un día, cuando estés lista, prende la luz. Ellos van a ver. Pero para ese entonces, lo que va a importar es que tú ya te ves a ti misma. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá. ¿Te gustaría que adapte alguna otra parte de la historia o que cree una imagen de Elena recibiendo su premio para ilustrar este relato?